Bienvenida, bienvenido a Elevando Conciencia y Vibración. Las palabras tienen poder. Afectan nuestra realidad y ponen en movimiento causas que van a producir determinados efectos. Los ejemplos son abundantes en nuestra vida cotidiana y aún así, aunque desde muy corta edad podemos observar los efectos que tienen nuestras palabras, aún necesitamos volvernos mucho más conscientes de el poder en general de la palabra hablada. Recordemos que el chakra de poder es el chakra de la garganta. En los relatos de las grandes mitologías, leyendas y cuentos que se transmiten de generación en generación, hay innumerables ejemplos de que en algún momento la humanidad tuvo conocimiento de que había determinadas palabras que se pueden llamar palabras de poder. Y también se refleja el conocimiento de que el poder de esas palabras reside no solo en la vibración misma de la palabra, que es esencial, es decir, no son palabras que puedas sustituir por otras o que puedas pronunciar de cualquier manera, sino que también su poder es eficaz cuando aquel que las pronuncia lo hace usando conscientemente sus procesos de pensamiento y de sentimiento, es decir, entendiendo qué estás diciendo y diciéndolo con el sentimiento adecuado. Palabras muy simples como gracias producen efectos muy distintos según con qué intención, con qué sentimiento, con qué nivel de conciencia las pronunciamos. Y dentro de todas las palabras que pronunciamos, que como hemos dicho, todas ellas tienen poder, hay algunas que son lo que podríamos llamar abre puertas. Esto está representado magistralmente una y otra vez también en la mitología y en los relatos de todas las culturas de este planeta. Dentro de esas palabras que tienen un significado y una vibración únicos y muy especiales, hay una que es la fuente de todo y la fuente de todas las demás. La humanidad en general ha tenido en algunos momentos de su estancia en el planeta Tierra un conocimiento consciente de cuál era esa palabra, de su significado y de cómo utilizarla para crear perfección para sí mismos y para sus mundos. Pero este conocimiento
al igual que el conocimiento de otras muchas leyes espirituales, hubo momentos en los que la humanidad eligió, en su inmensa mayoría, utilizarlos de maneras no constructivas. Esto inmediatamente tiene efectos que son el retorno de esa energía a las experiencias de aquellos que la han usado para el mal. Y cuando esto aumenta por contagio y cada vez son más los que eligen utilizar mal, entre otros poderes, el de la palabra hablada, entonces, para proteger a esas mismas personas y también a todos en general, aparece lo que se conoce como la ley oculta. Significa algo tan simple como que si alguien que te ama ve que lo que tú le das para el bien, esa persona lo está usando para el mal, tú, por proteger a esa persona y a aquellos a quienes está afectando con sus acciones, le retiras esa ayuda. Y de este modo, lo que en algunas edades doradas de la historia de la humanidad fue conocimiento para todos, se convirtió en conocimiento que solo se le daba a los iniciados, es decir, aquellos que habían demostrado que eran capaces de usarlo bien, de usarlo para el bien y que además podían mantener silencio para que esto no cayera en manos de quienes no estaban listos. Y de ahí surge eso que también aparece en muchas culturas, civilizaciones, movimientos filosóficos y religiosos, que es el recuerdo de que en algún momento había una palabra de una significación y poder únicos y que estaba relacionado con el nombre de la deidad. Pero llegamos a la encrucijada actual, justo lo que estamos viviendo ahora. Se cierra un ciclo y ya ha comenzado otro. Y una de las razones por las que se puede constatar esto es porque ese conocimiento de esa palabra sagrada de nuevo está disponible para todos. Así que a principios del siglo XX ocurren varios hechos muy importantes que anuncian una nueva era que ya amaneció. El primero de ellos, que era necesario para todo lo que ha venido después, es que se deroga esa ley oculta, es decir, esta protección de te voy a decir algo, pero no te lo voy a decir del todo ni claro, porque no sé aún cómo vas a elegir usarlo. Esto desaparece y se confía en que ya la humanidad va a tener suficiente madurez como para que se le ofrezca la ley espiritual y haga un uso constructivo de ella. ¿Y qué consecuencias tiene esto
con respecto al tema que nos ocupa hoy, las palabras de poder. Voy a esforzarme por explicarlo con la mayor brevedad posible. Se concede una dispensación. Esto significa que lo que antes se le daba a los que se lo ganaban, es decir, a los iniciados, ahora se les va a dar a todos como un regalo que no se han ganado por propio mérito. Eso es una dispensación. Un regalo que se nos da de algo que aún no nos merecemos. Por supuesto que se nos da con la confianza de que lo vamos a usar bien y que vamos a aprender a sí merecerlo. A esa nueva dispensación se la llamó actividad del Ayam. Fíjense bien porque ahí tienen datos ya que les están diciendo mucho. El primer libro que se le da a la humanidad en esa dispensación se llama Misterios develados, es decir, te estamos diciendo, humanidad, se acabaron los misterios. Si quieres saber, aquí está la verdad sin velos. El siguiente libro se llama La mágica presencia. También aquí se le está diciendo a la humanidad, te has extraviado tanto de tu ser espiritual que o bien dejaste de creer en él y te identificaste totalmente con el cuerpo físico, llegando a creer que tú eres solo eso, o bien creías en un Dios que estaba por ahí en algún sitio abstracto y al que pensabas que no debías molestar, sino para cosas muy importantes y que poco tenían que ver con tu día a día. Y aquí se te dice, eso no es. Hay un ser individualizado que es Dios en ti y te conoce mejor de lo que te conoces tú mismo y no está en cualquier lugar lejano, está sobre ti y en tu corazón. El tercer libro que inicia una nueva serie de libros que van a llevar muchos de ellos este título también, se titula Discursos del Ayam. Y aquí tenemos un nuevo hito. En el primer discurso de este libro, que fue ofrecido por el avatar de la nueva era, el 3 de octubre de 1932, él le explica a la humanidad qué es el Ayam y cuál es el uso correcto de estas palabras sagradas, de las cuales se nos va a explicar lo mismo que en su día ha dicho también otro iniciado, Juan el Evangelista, en el inicio de su Evangelio, que es que el Verbo y Dios son uno, el Logos y la divinidad, la palabra y Dios son uno. Y se nos va a explicar también que en su inmenso amor, la deidad ha compartido con los que tienen una llama trina en sus corazones, que somos todos los seres humanos, además de otras muchas inteligencias de este universo, como los ángeles, etc. Compartimos con la deidad
su poder creativo mediante el uso consciente y constructivo acoplado al sentimiento de esta palabra sagrada, I am. Y en este capítulo, en este primer discurso histórico, se nos va a decir también que I am es la actividad de Dios. I am significa Dios en acción. Es decir, cuando yo digo I am, estoy diciendo Dios está aquí y está actuando. Empezamos a entender un poco el por qué a esta dispensación se la llama actividad del I am, que por primera vez en millones de años toda la humanidad tiene el privilegio ahora de acceder a estas enseñanzas, de leerlas, estudiarlas, aplicarlas, profundizar en ellas, expandir su conciencia y entender que verdaderamente donde quiera que tú estés, ahí Dios está, y que si usas tus poderes creativos que están en tu garganta en cada vez que pronuncias esa palabra sagrada, estás abriendo la puerta para que Dios actúe donde tú estás. Entendamos que esto se puede hacer en voz alta y audible o se puede hacer silenciosamente. Es decir, que si por la razón que sea no puedes en un momento dado decir esto en voz alta, tiene el mismo poder cuando lo dices silenciosamente, siempre que acoples todos tus vehículos, es decir, tu vehículo mental entiende lo que estás diciendo, no estás como un lorito, bla, 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 y tu vehículo emocional está sintiendo la grandeza de lo que estás proclamando en tu punto del universo. Estás anunciando la presencia de Dios porque tú estás allí y además lo estás llamando a la acción para que actúe a través de ti donde tú estás. Pero, por supuesto, necesitamos reflexionar sobre el hecho de que aunque ahora a través de las dispensaciones de la actividad del I am y del puente a la libertad se le haya proporcionado a toda la humanidad la oportunidad de acceder a estas leyes espirituales con todo lujo de detalles y de profundidad, contestando a preguntas que todos nos hemos hecho en un momento u otro y a muchas otras, etc. Eso no significa que todos vayamos a entender a la primera lo que allí está escrito, ni que todas las conciencias lo vayan a asimilar al mismo ritmo, ni con uniformidad. Unos vamos a entender unas cosas antes que otros, otros van a entender ciertas cosas antes que nosotros, y de este modo todas las conciencias que sean sinceras y altruistas nos ayudaremos a unos a otros compartiendo lo que vamos asimilando, poniendo en práctica y entendiendo cómo funciona. Liberación y poder en I am. Es la era de I am. Poderosos decretos I am.
Cristo cósmico, presencia, I am. Sabemos que un cambio de conciencia es siempre un proceso progresivo. La conciencia es aquello de lo que estamos conscientes. Entonces, si tú nunca has visto, por ejemplo, como les ocurrió a los nativos de América, si tú no has visto una gran embarcación con velas, la primera vez que ves eso, te pasa algo similar a lo que se refleja en la película de Pocahontas, que cuando ve llegar al puerto, a su tierra, la embarcación de John Smith, se queda mirando a las velas y dice nubes. Es decir, tú ves una cosa y como no tienes nombre para eso, no tienes comprensión consciente de lo que es eso, lo equiparas a algo que tú conoces. Hasta que, como les digo, en un proceso progresivo, la conciencia se va expandiendo, integrando más experiencias, más datos, contrastando, practicando y entonces ya puede diferenciar y decir, no, espera, esto es una cosa, nubes, y esto es otra que es parecido, pero que no es lo mismo. Estos discursos y libros que les acabo de citar y muchos otros que vinieron después se dieron originalmente en el idioma inglés con la indicación expresa por parte de los maestros ascendidos de que los que se beneficiaran de esta enseñanza tenían que hacer todo lo posible para que este conocimiento llegara cuanto antes a toda la humanidad. Eso, por supuesto, significaba, y así lo indicaron, que había que traducirlos, había que llevarlos a bibliotecas públicas, había que regalarlos, había que hacer cuanto estuviera a nuestro alcance para que su difusión fuera rápida. Significó también que formaba parte del plan divino de algunos de los que primero tuvieron acceso a esta enseñanza, el comenzar a traducirla a idiomas como castellano, alemán, etc. El hecho es que los primeros traductores no siguieron las indicaciones que estaban en esta enseñanza de que estas palabras jamás deben traducirse a ningún idioma. Esto es comprensible, pero yo no voy a entrar a especular el por qué sí o el por qué no. Es un hecho que la indicación está allí, esto no debe traducirse y es un hecho que en las primeras traducciones esa indicación se pasó por alto. Llega otra generación de traductores y de estudiantes, como en mi propio caso. Y el primer acceso que has tenido a la enseñanza es traducida a tu idioma materno, en mi caso el castellano. Y entonces tú das por bueno lo que estás leyendo. Aquí pone yo soy, pues será que lo que dijo el maestro es yo soy. Pero llegamos a una tercera etapa en la que algunos que hemos leído esta enseñanza
traducida, comenzamos a buscarla en los discursos originales en la lengua original, que era el inglés. Y entonces ahí empezamos a hacer descubrimientos. Uno de los esenciales era darnos cuenta de que no tiene sentido traducir cuando te están diciendo las palabras I am tal y como se escriben hoy en día en inglés, tal. Pues no tiene sentido que traduzcas eso diciendo las palabras yo soy tal y como se dicen hoy en día en inglés. No hace falta tener conocimientos muy amplios de inglés para que cualquiera de nosotros inmediatamente se dé cuenta que en inglés no existen las palabras yo soy. Por lo tanto, has traducido algo contradictorio, has traducido algo mal y hay que revisarlo. Así de simple. Así de simple, dependiendo de en qué conciencia elijamos operar con respecto a este tema. Si pedimos la ayuda de nuestro santo ser crístico, del Maestro, de nuestro guía interior, nos va a ir llevando para que vayan viniendo a nosotros todas las informaciones, enseñanzas y discursos necesarios para que veamos qué se dijo realmente y cuál es la verdad. Pero cuando asume el control la conciencia humana con sus particulares intereses que a veces tienen que ver con tu propia comodidad, con tu resistencia al cambio, con lo que sea, es que no quiero entrar en eso porque, como dice el amado Lord Mahachohan, el motivo en el corazón de mi hermano se merece cuanto menos mi silencio. Es decir, yo no tengo por qué asumir que nadie esté haciendo algo por tales o cuales razones. Lo que sí hay que tener un poquito de sentido común en cuanto a matizar cuando te dice las cosas alguien. Primero, cuáles son sus fuentes, es decir, ¿estás siguiendo al maestro o estás siguiendo al discípulo? Porque puestos a elegir, es más razonable llevarte por lo que dice un maestro con mayúsculas que llevarte por lo que te dice un aprendiz. Y en segundo lugar, si alguien lleva muchísimos años vendiendo libros, dando conferencias, compartiendo clases y diciéndole a todo el mundo, yo soy, aunque la enseñanza lo que dice es I am, I am, I am. Entonces, y esto lo digo por mi propia experiencia, cuando llevas muchos años haciendo algo de una determinada forma, cambiar es terriblemente incómodo. Primero vas a tener la humildad de reconocer ante todo el mundo que te has equivocado y, en segundo lugar, vas a tener el arduo trabajo en el cual yo todavía estoy implicada de corregir todos esos libros, todas esas clases y todos esos contenidos en los cuales te equivocaste, lo tienes que rectificar, pusiste yo soy y no era yo soy lo que el maestro te estaba pidiendo que pusieras. El maestro te pidió que dejaras I am, porque eso es un mantra sagrado y los mantras no se traducen.
Incluso si conocieras su significado, no se traduce. Como relatábamos al comienzo de esta clase, un ciclo en el cual la humanidad se ha mantenido por precisamente esta resistencia al cambio, que es una de las características lamentables de la conciencia humana, pues ese ciclo de tantos millones de años de errores acumulados ha llegado a su fin y ha amanecido una nueva era. Y esto me lleva a lo que será el contenido de la segunda parte de esta clase. Es algo muy interesante que estoy todavía investigando y que me está maravillando por la grandeza de la sabiduría, de la misericordia y del amor de la deidad. Pero como les digo, este es el tema de la próxima clase. Vamos a hablar justamente de lo que hablamos al principio. La frontera entre ese momento en que la humanidad usa la palabra Ayam sin saber ni lo que está diciendo, ni si realmente lo está diciendo bien o ha cambiado las sílabas y ha cambiado por lo tanto la vibración, ha cambiado los sonidos, y el momento presente en el que si la humanidad quiere ya puede usar y con toda la información que se nos ha dado correctamente este mantra sagrado. Pero de esto hablaremos en la próxima clase. Así que me despido con un sentimiento de felicidad y gratitud por todo lo que se me está permitiendo estudiar, descubrir, aplicar y compartir en estos días. Milagrosa presencia, I am. Amada presencia, I am. Vibración y poder en I am. Es la era de I am. Poderosos decretos, I am.